Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por sumarse y por acompañarnos hoy. Le damos algún minuto más que se siguen sumando algunos invitados, pero si les parece arrancamos para premiar a los puntuales. Sabemos que estamos en una época del año compleja y que todos tienen agendas bastante tapadas estos días. Así que bueno, con Samuel vamos a estar robándoles una hora más o menos de su tiempo para compartir algunas ideas sobre cómo vienen las cosas. Yo voy a hablar de cómo viene el mercado internacional, qué novedades hay de la economía global y también, obviamente, novedades de la región, sobre todo de Argentina, que está bastante caliente y es un tema que estos días preocupa a muchos en la región, así que haremos una puesta a punto de las cosas que están pasando y Samuel va a hacer un rápido repaso de cómo están las cosas en la economía paraguaya y qué esperamos para el año próximo. Em, Así que bueno, si les parece, nos metemos de lleno en la materia. Como les decía, yo voy a hablar un poco del escenario internacional y regional, un escenario internacional que se ha vuelto un poco más adverso, sin ser dramático. La realidad es que el escenario global tiene sus luces y sombras, ¿no? Eh, las luces o el costado positivo o el vaso medio lleno, si se quiere, es que al final de este ciclo de alta inflación, Estados Unidos logró domar la inflación sin incurrir en una recesión. Y este no es un tema menor, porque a esta altura del año pasado, cuando la inflación todavía estaba elevada, uno de los problemas o las preocupaciones que había era qué tipo de política monetaria contractiva iba a hacer la Fed y cuál era el riesgo de que la economía americana sufriera una recesión importante y un aumento importante del desempleo. Bueno, eso finalmente no pasó. Sí pasó que hubo un aumento importante de las tasas de interés y que la economía global va a estar, la americana en particular, y la economía global va a estar atravesando un ciclo de bajo crecimiento. Esa es la principal característica de este entorno global adverso. Una economía global creciendo menos y tasas de interés altas, costo del dinero alto, costo de oportunidad de los fondos altos, costo de fondeo, financiamiento de proyectos de inversión que enfrenta el desafío, obviamente, de costos más elevados y mayores dificultades para que se concreten proyectos de inversión. Eso va a estar arriba de la mesa durante probablemente buena parte del 2024 y 2025, ¿no? Eso también tiene su repercusión sobre los precios de las materias primas, que para países como Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina es un condimento relevante para las perspectivas de actividad. Y por el lado de la región, sobre todo el foco puesto en Argentina, que vamos a hablar un poco, un comienzo del gobierno de Milei cargado de muchos desafíos, ayer anuncios importantes que consolidan la idea de que el inicio va a ser muy duro, un ajuste inicial muy duro, y que todavía falta bastante tiempo para que veamos los resultados positivos del programa económico de Milei, que enfrenta, como decía, desafíos políticos y desafíos económicos. Así que con esa introducción nos metemos de lleno en el tema. Les decía que hace prácticamente un año había bastante incertidumbre o temor por qué consecuencias reales iba a tener la política monetaria contractiva en Estados Unidos. Y bueno, pasado ya el 2022 y sobre todo la primera mitad del 2023, que todavía había muchas dudas, ya cerrando este año, el panorama global de inflación parece bastante controlado. Hoy tenemos los tres ejes de las economías avanzadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, con inflación convergiendo rápidamente a valores del orden del 3 o del 4%, con tasas de política monetaria que todavía están en valores muy altos para lo que es la historia de estos países, la historia reciente, y que claramente están en una senda contractiva. Y en todos estos mercados estamos tratando de visualizar o adivinar o apostar cuándo va a ser el inicio de los recortes de tasa. Este, los precios de mercado de estos últimos días están anticipando, un recorte de tasas bastante rápido en la Unión Europea, algo más moderado en los Estados Unidos, que ahora vamos a discutir un poco más. Pero la primera idea grande es que los problemas de inflación grandes parecen haber quedado atrás, las tasas de política monetaria todavía están elevadas y empezamos a acercarnos al ciclo de normalización o recorte de tasas a velocidades que dependerán un poco de la situación de cada país y vamos a discutir más a fondo el caso de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos,
uno de los temas que hemos discutido en estas reuniones es que la Reserva Federal ha venido corrigiendo sus propias expectativas. Acá tienen graficado en línea azul cuál es la tasa de referencia para las operaciones overnight, la tasa de política monetaria, y en las distintas líneas punteadas tienen las estimaciones de la Reserva Federal a distintos plazos, a fines de cada uno de los años, estimaciones que surgen de las reuniones del Comité de Política Monetaria y es la mediana de los gobernadores de la Fed. Esto quiere decir que a fines del 2021 la Fed veía tasas para fines del 2024 en 2,1%. En junio del 2022 la estimación pasó a 3,4% y hoy en realidad, ¿no? Estrictamente, en la última reunión de septiembre, la Fed veía tasas de 5,1% para fines del año que viene. Insisto, son tasas para las operaciones a un día. Después la curva a distintos plazos se va acomodando según otras variables, ¿no? Pero esto es más o menos como la Fed ha ido corrigiendo sus expectativas y sus previsiones. Estas son las previsiones de la reunión de la Fed. Hoy hay reunión de la Fed, de la reunión de diciembre, la última del año, y es posible que esos puntos rojos o rosas que están arriba se modifiquen algo. No esperamos una modificación sustantiva, pero puede modificarse en cierta medida por algunas novedades de inflación que hemos tenido estos días, ¿tá? Pero la primera idea para tener en la cabeza es que lo que la Fed ha tratado de transmitir con bastante claridad, más allá de que ha corregido hacia arriba sus expectativas, es que las tasas van a ser altas y van a ser altas por más tiempo de lo que el mercado esperaba. El entorno que va a dominar el 2024 es de tasas altas y de tasas altas por más tiempo. Esta idea, que es bastante sencilla de comunicar, la Fed ha machacado bastante, ha tratado de transmitirla con la mayor claridad posible en cada uno de los statements, en cada uno de los discursos de Powell, en cada oportunidad que tiene en una nota de prensa. Dice esto que son pocas palabras muy concretas, estaba tratando de contarla, pero en inglés son distintas, pero básicamente esa idea de que las tasas son higher for longer, que es lo que dice Powell en inglés, lo machaca cada vez que puede y trata de transmitir de que el tono de la política monetaria va a durar un tiempo todavía en tono contractivo, aunque la inflación esté en zona relativamente confortable, y ahora vamos a ver un poco por qué. ¿Tá? Esto es lo que dice la Fed, esto otro es lo que dice el mercado, o sea, los precios de las operaciones de futuros a fines de la semana pasada. El mercado en realidad no está viendo una tasa sustantivamente distinta, por ejemplo, para fines del 2025. La Fed habla de 3,9%, el mercado de 3,5%. Lo que es distinta es el camino de convergencia de esas tasas, ¿no? El mercado está apostando a una reducción de tasas el año que viene de prácticamente 100 puntos básicos, o sea, una caída de 1 punto de 1% en las tasas de interés, mientras que la Fed habla de 50 puntos básicos para el año que viene, y la Fed ve un recorte más agresivo en 2025 y el mercado ve un recorte más moderado en 2025. O sea, la diferencia más que nada es cómo es el camino de trayectoria de ese recorte de tasas, y básicamente las expectativas del mercado han ido cambiando en los últimos meses según los datos que se han ido divulgando, en particular los últimos datos de inflación, sobre todo el de octubre, el de noviembre no tanto, pero lo vamos a ver. El de octubre fue bueno y eso hizo que el mercado reevaluara un poco su visión sobre a qué velocidad va a recortar la tasa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos arriba de la mesa dos riesgos o dos tipos de riesgos bien distintos que van a estar arriba de la mesa de nuevo y que van a estar afectando las decisiones que toma la Fed. Uno es el riesgo inflacionario per se. La inflación viene bajando, viene convergiendo a la meta, pero la Fed está extremadamente preocupada por la situación del mercado laboral. El desempleo bajó en el último mes, el mercado laboral no muestra demasiadas holguras, los salarios siguen creciendo a un ritmo importante, 4% interanual, 0,4% mensual, y a esa velocidad de crecimiento de los salarios y con desempleo tan bajo, obviamente el riesgo es que presión salarial mediante la inflación rebote o la inflación se mantenga en una zona alta y que a la Fed le cueste mucho esa última milla de bajada de la inflación, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Por eso la Fed insiste con esta idea de tasas más altas por más tiempo. El otro problema es un problema de credibilidad, ¿no? La Fed se equivocó en 2021 y 2022, reaccionó tarde, diagnosticó mal la inflación, tuvo que subir las tasas en forma muy agresiva, como se ve en este gráfico, generando mucha incertidumbre en el mercado financiero y en el mercado real. Y la Fed no quiere, probablemente, o quiere evitar pasar por blando en este episodio,
quiere evitar apurarse en bajar las tasas de interés. Obviamente, si la información es contundente, la inflación baja y la actividad está en una zona confortable, la Fed va a bajar las tasas de interés, pero ante la duda va a demorar en bajar las tasas de interés hasta que esté totalmente segura de que es un camino seguro. Y esto es más difícil de cuantificarlo o de sacarlo de los números porque es un riesgo reputacional, es un riesgo de credibilidad, pero se percibe en los discursos y se percibe en la postura de la Fed, en cómo mide los balances de riesgo, ¿no? Entonces, esta es la foto o la perspectiva de qué es lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a la política monetaria. Solamente dos comentarios de lo que viene de contexto. La tasa de inflación que la veíamos recién en Estados Unidos y que está convergiendo a valores razonables para lo que es las metas de inflación. Vuelvo a mostrarlo un segundo aquí junto con las tasas de Europa y del Reino Unido. Los últimos dos datos fueron relativamente buenos, sobre todo la inflación de octubre, que fue 0,2% mensual en el componente de núcleo. La de noviembre fue un poco más alta, se conoció ayer, fue 0,3% mensual. Pero los datos de inflación vienen dando soporte a la idea de que la Fed tiene que recortar tasas de interés. El problema, insisto, es la foto de la actividad económica y la foto del mercado laboral, que mantiene a la Fed bastante alerta sobre los riesgos inflacionarios. Entonces, en este entorno donde hemos tenido ajustes importantes de las expectativas y de las expectativas de política monetaria, las tasas de interés de largo plazo también se han movido y se han movido de forma importante. Esto es relevante porque muchas veces la política monetaria mueve las tasas de corto plazo para operaciones a un día y no siempre se traslada a las tasas de largo plazo. A veces la curva queda invertida o muy invertida, a veces simplemente las tasas largas no reaccionan. Y en este episodio sí han reaccionado. Hay distintas razones que no queremos discutir hoy para que no se nos vaya mucho el tiempo, pero una de las particularidades que hemos tenido es que en los últimos meses hemos tenido mucha volatilidad, excesiva volatilidad en las tasas de interés de largo plazo, en las tasas de los treasuries. Fíjense que la tasa de rendimiento de un bono americano de 10 años en junio de este año, mayo-junio, estaba en el entorno del 3,5%. En octubre llegó a estar al 5%, y ahora en las últimas semanas volvió a bajar a niveles de 4,2, 4,5, 4,7, depende del día que estemos mirando, pero estamos más cerca de un 4,5. O sea que ha sido bastante sinuosa y bastante importante el ajuste de las tasas, sobre todo entre junio y octubre, ¿no? Y eso generó mucha volatilidad también en el mercado financiero y en el mercado de monedas. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Este escenario de tasas altas por más tiempo tiene por lo menos tres implicancias para la economía global y son temas que estamos siguiendo con preocupación. Por un lado, un crecimiento mundial relativamente bajo, por otro lado, un dólar que se mantendría relativamente fuerte, no fortaleciéndose necesariamente, pero sí fuerte en términos históricos, y por otro lado, precios de las materias primas a la baja. Las últimas proyecciones, con respecto al primer punto, las últimas proyecciones de actividad global muestran crecimiento bastante moderado para la economía mundial para estos años, para el cierre del 23, 24 y 25, en torno del 3%, que como ven ahí en este gráfico que muestra un poco la historia, son tasas bastante más bajas que los años buenos, los años del superciclo de commodities, y tasas incluso más bajas que las que tuvimos en la economía global en su fase más anémica, que fue en el periodo 2015-2019. De hecho, si uno va un poco para atrás y se para antes del COVID, por ejemplo, uno mira las proyecciones del Fondo Monetario del año 2019, insisto, antes del COVID, para estos años las proyecciones de la economía global rondaban el 3,5% o algo más. No estamos con ajustes importantes, como ven en los gráficos de la derecha, de las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos o de la zona euro. Donde hubo un ajuste más relevante es en el caso de China, que no es un socio comercial relevante para Paraguay, pero sí es un jugador importante en el mercado global de commodities y en la demanda internacional. Y esto también es uno de los factores de preocupación. China ha tenido bastantes dificultades sanitarias a partir del año pasado y le está costando bastante recuperarse del lockdown y de la salida del COVID, ¿no? Entonces, si uno lo mira por regiones, China es probablemente el país o la región donde las proyecciones de inflación, de crecimiento, perdón, se han corregido más a la baja. Y esto es relevante, obviamente,
para todos los exportadores de commodities. Pero en cualquier caso, después del paréntesis de la pandemia, que fue un paréntesis en términos de actividad económica, de política monetaria, de precios, la economía mundial vuelve a una fase de bajo crecimiento, por otras razones distintas a las que teníamos en 2015-2019, pero volvemos a una fase de bajo crecimiento, y sobre todo protagonizado, explicada en buena medida, por China, que está creciendo, o va a estar creciendo, bastante menos de lo que se proyectaba a fines del 2019, antes de la pandemia. El segundo punto respecto al dólar, recién les mencionábamos que las tasas han tenido una alta, las tasas de largo plazo han tenido mucha volatilidad en este 2023. Ahí tenemos un gráfico con los rendimientos de los bonos a 10 años, que como les decía recién, estaban en el entorno del 3,5% por allá por abril y mayo, y a partir de ahí las tasas empezaron a subir por una mezcla de expectativas de una política monetaria más dura y porque la Fed fue asentando esta idea de tasas altas por más tiempo, y en la medida que las tasas altas duren más tiempo se empieza a trasladar a los nodos largos de la curva, y por otro lado también por algunas preocupaciones por la situación fiscal de Estados Unidos y por una menor demanda de los bonos, una menor demanda en el mercado de emisión primaria de treasuries, con China bajando su participación en las licitaciones y en las compras, y en la medida que hay una menor demanda, las tasas se han ido corriendo para arriba. Durante todo ese periodo de julio hasta octubre, cuando las tasas pasaron del entorno del 3,5%, un poquito más, hasta 5%, tuvimos un fortalecimiento importante del dólar, porque las tasas de Estados Unidos se corrieron mucho más rápido que las de otros países y mucho más intensamente. El dólar se vio favorecido porque como moneda de inversión era más rentable, y además es un entorno de alta volatilidad que generó también incertidumbre en el mercado financiero, caían los precios de las acciones, caían los precios de los commodities, y cuando pasa eso suele verse como contrapartida un fortalecimiento del dólar, porque es algo así como un proceso, digamos, de huida hacia activos más seguros, ¿no? En ese periodo tuvimos, si miramos el dólar a nivel global contra las monedas fuertes del mundo, el DXY, el índice de DXY, que es el que mide la paridad del dólar contra el euro, el yen, la libra suiza, el franco suizo, la libra esterlina, tuvo un fortalecimiento del dólar de 7% entre julio y octubre. Es bastante para lo que se mueve el dólar en general, y eso se trasladó en general también con intensidad similar a la mayoría de las monedas del mundo, y de hecho a muchas de las monedas de la región, durante ese periodo vimos depreciaciones de las monedas de América Latina similares, en torno del 5, 6, 7, 8%, que fue la norma, ¿no? En Paraguay no fue tanto el caso, después Samuel va a mostrar un poco más, pero tuvimos ahí un periodo de bastante presión sobre las monedas y de bastante intensidad, que ahora se revirtió en estas últimas semanas. Estas últimas semanas las tasas aflojaron un poco, volvieron, como les decía, a entornos por debajo del 4,5%, y eso de alguna forma hizo que se revirtiera parte del proceso de fortalecimiento del dólar, ¿no? Más allá de lo que pasó en estas semanas, el dólar está muy fuerte en términos históricos. Si uno lo mide en términos reales y contra una canasta de monedas, el dólar está en la posición más alta de los últimos 20 o 30 años, depende de qué canasta de moneda usemos, ¿no? Entonces, no tenemos que perder de vista que cuando una moneda llega a esos valores máximos históricos, por definición casi, o por fuerzas de gravedad, le queda poco recorrido para seguir fortaleciéndose. Con la foto macro que estamos viendo hoy, con la economía americana relativamente robusta, con la política monetaria de Estados Unidos plantando la idea de tasas altas por más tiempo, igual pensamos que el dólar va a seguir fuerte, más allá de que la fuerza de la gravedad no le permite llegar mucho más. Pensamos que el dólar va a seguir fuerte porque en términos relativos Estados Unidos está fuerte y la política monetaria de Estados Unidos va a estar más firme que otros países. Probablemente volátil también, porque todos estos episodios de movimiento de tasas van a seguir generando volatilidad en el mercado de cambios, y puede haber distintos riesgos que muevan el dólar a nivel global. Puede haber episodios de inestabilidad financiera, como tuvimos, por ejemplo, con la caída del Silicon Valley Bank en marzo, los episodios del debt ceiling o algo en junio, que de alguna forma fueron generando rallies hacia el dólar, y todo eso puede haber otros episodios de este tipo, porque en un entorno de tasas altas, las rigideces, los problemas financieros y las fricciones financieras están a la vuelta de la esquina,
y puede haber presión a la baja en la medida que la Fed afloje con este mensaje de tasas altas por más tiempo. Nosotros pensamos que eso no va a ocurrir, que la Fed va a seguir con este tono por lo menos por los próximos 6 meses, tal vez en la segunda mitad del año que viene, con evidencia muy contundente, la Fed afloje un poco la piola, pero no nos imaginamos que el riesgo de que las tasas bajen rápido sea muy probable hoy, ¿no? Tal vez más adelante. El otro, la otra derivada de este escenario son los precios de los commodities, que vienen en general ajustándose a la baja. Hace un rato hablaba de que la pandemia fue una especie de paréntesis para la economía mundial, que venía creciendo poco, en la pandemia cayó, después rebotó, tuvimos como un resurgir relativamente verde y hoy volvemos a tasas de crecimiento moderadas. Y en los precios de los commodities pasó algo parecido con alguna excepción, pero básicamente veníamos con precios malos entre el 2015 y el 2019. La pandemia primero generó, en algunos casos como el petróleo y los metálicos, y en el caso de la carne también, generó primero una depresión, pero luego un impulso de precios relativamente bueno, y ahora ya los precios vuelven a caer, ¿no? Este entorno de poco crecimiento global, sobre todo con China creciendo poco y con costo del dinero alto y dólar fuerte, en general todas las variables están alineadas para que caigan los precios de los commodities. Y obviamente eso no es una buena señal para países exportadores, es una buena señal para los bancos centrales porque esta caída de los precios internacionales obviamente ayuda a que la inflación se modere y se modere más rápido de lo previsto. De hecho, eso es parte de lo que estamos internalizando en nuestras proyecciones de inflación de Paraguay, que Samuel va a comentar más adelante. Yendo rápidamente a la región, Brasil lo vemos con ojos positivos, pero todavía no termina de entusiasmar o de contagiar, ¿no? El gobierno de Lula llegó con una idea de reordenar muchas dimensiones macro que se habían desordenado en el tramo final del gobierno de Bolsonaro, en particular los números fiscales, que venían con una trayectoria complicada. En la primera fase del gobierno de Lula hubo un anuncio de un plan de responsabilidad fiscal y un plan de convergencia que fue bien recibido por el mercado. El real se fortaleció y de alguna forma eso duró, pero duró poco. Y hoy Brasil, digamos que tiene dos problemas, varios problemas, pero desde el punto de vista macro vemos dos temas, ¿no? Primero, la economía en este 2023 va a crecer a buen ritmo, en torno del 3%, pero se trata de un crecimiento transitorio favorecido por factores climáticos, y que no van a estar de nuevo el año que viene. O sea, como ven en el gráfico ahí, las perspectivas de crecimiento habían mejorado bastante este año, pero para el año que viene el mercado ha estado proyectando todo el año tasas de crecimiento del entorno de 1,5%. Por eso el gobierno lanzó también un programa de aceleración del crecimiento, que es un programa muy grande y muy ambicioso de obras de infraestructura públicas y privadas. Algunas son obras públicas, otras son concesiones, otras son PPP, pero es un programa gigante eh, por 350.000 millones de dólares, que es un porcentaje importante del producto en el caso de Brasil, obras que se van a desplegar entre 2024 y 2026. El gobierno apuesta a que esto levante el crecimiento, todavía las expectativas de mercado no lo recogen, pero anotémoslo como un posible upside que podría hacer mejorar las cosas. El otro posible upside es que el gobierno efectivamente se comprometa y logre cumplir sus metas fiscales. Hoy el gobierno de Lula planteó un programa fiscal ambicioso, lo vemos en el gráfico de la derecha, con una meta de tener un superávit primario de 1 punto del producto en 2026, y el mercado todavía no le cree. El mercado cree que los números fiscales van a ir mejorando un poco, pero hay una brecha grande todavía entre lo que son las metas fiscales y lo que el mercado estima para el 2026. Y eso puede estar detrás de un real que no se ha fortalecido demasiado y un tipo de cambio real que todavía se mantiene debilitado, ¿no? O sea, después de los años muy buenos de Brasil, vinieron los años de estabilidad institucional, bajo crecimiento, problemas diversos. Hoy el real está en una posición bastante débil en términos históricos y eso para las economías pequeñas de la región obviamente supone problemas de competitividad. Para que esto se solucione o para que Brasil encuentre un camino distinto, necesitamos básicamente que Brasil crezca y que Brasil eventualmente tenga un flujo externo importante o que tenga una derivada fiscal más positiva y más anclada de la que la tiene hoy. Por eso hoy no nos termina de ilusionar demasiado Brasil, porque crece poco y porque todavía está barato en dólares, ¿no? Eso podría cambiar si el PAC funciona y si el programa fiscal se cumple. Esas dos cosas podrían hacer que el crecimiento se acelere, que la moneda se fortalezca, y eso sería una buena noticia
para Paraguay, para Uruguay también y para las otras economías de la región. Pero por ahora no está claro. Por eso Brasil no molesta demasiado, ayuda, pero no termina de traccionar o no termina de ilusionar al resto de la región. ¿Tá? En Argentina obviamente las cosas son bastante más complejas, pero al final eh, van convergiendo a un escenario que parece más razonable, ¿no? Repaso electoral, todos tienen claro, supongo, lo que pasó en primera vuelta, con una votación de Milei que fue no tan buena como se había esperado, con una votación de Massa sorpresivamente buena, pero en la segunda vuelta las cosas se dieron vuelta justamente. Milei tuvo un triunfo con mucha luz, prácticamente 11 puntos de ventaja respecto a Massa, y eso, en primer lugar, deja arriba de la mesa un mandato bastante claro, ¿no? O sea, hubiera sido distinta la situación si Milei ganaba por un punto o por 50.000 votos. La luz o la distancia de votos es demasiado grande y está bastante claro cuál es el mandato que recibe el electorado o por qué el electorado lo vota a Milei. No hay demasiada sorpresa. El discurso fue bastante claro. Después uno le puede gustar más o menos, le puede parecer más razonable o menos, pero la gente votó algo y el mandato de cambio y el mandato de ajuste está bastante claro. El problema, del otro lado, es que como Milei no votó tan bien en la primera vuelta y como Argentina tiene renovación parcial de las bancas, Milei es, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los votos en las cámaras, es uno de los presidentes más débiles de los últimos tiempos. Y eso, obviamente, afecta la gobernabilidad, dificulta la implementación de las medidas y hace que tengamos como esta especie de dislocación entre un mandato electoral bastante claro de ir hacia un ajuste y un ajuste duro y la dificultad de implementarlo porque lograr los votos en el Congreso para aprobar las reformas obviamente no va a ser sencillo. Ahí tiene un mapa electoral de lo que es el Senado y de lo que es diputados. No vale la pena ni siquiera hacer las cuentas porque una primera cuenta que uno puede hacer rápidamente es que incluso con los votos de Milei en el Senado, o sea, los votos de la Libertad Avanza en el Senado y en diputados, más todos los votos del PRO, no alcanzan para tener una mayoría simple en ninguna de las dos cámaras. En diputados están ahí, en senadores no alcanza por lejos. Y el problema es que ni siquiera el PRO hoy es un bloque homogéneo, ¿no? El PRO, perdón, el Juntos por el Cambio está partido. Tenemos por un lado los diputados del PRO y a los senadores del PRO y por otro lado los de Unión Cívica Radical. Macri, Milei tiene un acuerdo bastante obvio, bastante público con Macri, eh, hoy denominado el Pacto de Acasuso, pero en realidad va mucho más allá de eso probablemente, y eso le asegura, entre comillas, los votos de las bancadas del PRO, pero no necesariamente los de la Unión Cívica Radical. Milei confrontó bastante la campaña con la Unión Cívica Radical y es bastante contrario, por ejemplo, a las ideas de Alfonsín en general. Entonces es muy difícil que haya un acuerdo político fácil con la Unión Cívica Radical. Sí, eventualmente con algunos diputados o senadores que responden a los gobernadores provinciales, por ejemplo, el caso de Schiaretti, ¿no? Milei nominó en ANSES, que es un cargo importante para Argentina, al que era ministro de Economía de Schiaretti en Córdoba, con lo cual eso refleja parte de las alianzas que Milei está construyendo. Pero en cualquier caso, tenemos que tener claro que un presidente débil en el Parlamento tiene dificultades de gobernabilidad y en general también tiene dificultades desde el punto de vista fiscal, porque lograr las adhesiones de los distintos bloques, cuanto más fragmentado esté el Parlamento, más caro o más difícil es la gobernabilidad. Y hoy lo que tenemos es un Parlamento bastante fragmentado. Entonces ahí tenemos como un tema que nos preocupa hacia adelante. Eso no quiere decir que Milei no pueda gobernar, tiene distintas herramientas para ir gobernando y de hecho ayer hubo un conjunto importante de anuncios que los puede hacer sin aprobación de los legisladores. Existe la herramienta de decretos de necesidad de urgencia, que fue muy importante al inicio de la convertibilidad. O sea que tienen distintas herramientas para ir gobernando, pero en algún momento las cosas grandes van a requerir soluciones del tipo parlamentario y ahí vamos a tener alguna traba. ¿Tá? No me detengo en la herencia, todos la conocen, pero es una situación bastante compleja la que hereda Argentina. Milei se encargó de recordarlo por las dudas en su discurso de Asunción. Acá tenemos algunos números, un déficit fiscal de casi 5 puntos del producto, una inflación. Milei habló de 15.000% en su discurso, capaz que se le corrió un poco
la estimación, pero ojo, 15.000%, que parece un número obsceno, es el número que cierra contra una inflación mensual de 52%, o sea, 52% elevado a la 12 da 15.000%. Argentina hoy no está en 52%, pero tampoco está tan lejos, ¿no? En octubre la inflación fue 8,5% y fue inflación reprimida, todavía en el gobierno anterior. Ya se habla para noviembre y diciembre inflaciones del orden del 20%, porque se liberan un montón de precios que venían reprimidos de antes. Agreguen a esto las medidas que se anunciaron ayer, que llevaron el dólar oficial de 400 a 800. Entonces, hoy la inflación no está en 15.000% o no está en 52% mensual, pero no estamos tan lejos tampoco de eso, o sea que es un riesgo importante. No hay reservas, con lo cual es muy difícil cumplir las obligaciones de la deuda y también hacer política cambiaria, por ejemplo, que ahora lo vamos a hablar, y hay vencimientos importantes de la deuda por delante. Todo eso más o menos está arriba de la mesa. Una cosa interesante que hemos visto en las últimas semanas desde que Milei ganó la segunda vuelta es que se ha vuelto mucho más pragmático y mucho más gradual. No está más el Milei de la campaña que era tan radical, no están más los discursos que decían que arreglar la inflación era cosa fácil, que la dolarización era una solución mágica y mesiánica. Todos teníamos claro que la dolarización era un lindo instrumento para comunicar en campaña, porque se comunica muy fácil y es muy fácil de entender para la gente, que genera mucha ilusión, pero implementarla en la práctica requería tener muchos dólares que Argentina no tiene, era muy costoso, podía generar costos en términos reales, iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces, en general, la disciplina nuestra había consenso de que la dolarización no era el camino y no era factible ni siquiera, pero campañas son campañas. Después de la campaña, y cuando ya Milei había ganado, como decía recién, empezó a ser un poco más pragmático. Y básicamente lo que ha hecho desde que ganó hasta ahora es, por un lado, mantener algunas claves de su programa, enjuagar algunas otras. O sea, el programa fiscal se mantiene, el programa monetario está totalmente enjuagado y pragmatizado. Y por otro lado, Milei se ha encargado de acomodar un poco las expectativas, ¿no? De una fase de campaña donde uno tiene que prometer soluciones a una fase ya de cuasi gobernante donde uno tiene que manejar un poco más las expectativas. Entonces, desde que ganó, en menos de 24 horas, empezó a pasar mensajes como que hay riesgo de hiperinflación, que bajar la inflación no va a ser fácil, no es una solución mágica o mesiánica que va a llevar entre 18 y 24 meses, de que los primeros 6 meses van a ser muy duros, cosa que sabíamos porque un ajuste fiscal de 5 puntos del producto nunca es gratis, y de que Argentina no tiene fondos y que el equilibrio fiscal es innegociable, y eso, digamos, fue como fue armando el discurso. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene al día de hoy? El ancla del programa económico, que es el ajuste fiscal, es de 5 puntos del producto, es mucho, pero en una economía con mucha inflación como la Argentina es relativamente fácil, entre comillas, pisar el gasto nominal y dejar que con estos niveles de inflación se licúe. Eso no quiere decir que sea gratis, quiere decir que es fácil de implementar, pero que no quiere decir que sea gratis, porque si hay un ajuste fiscal de 5 puntos del producto, quiere decir que el gasto compra 5 puntos menos de bienes, de servicios, de transferencias, de jubilaciones, y eso obviamente tiene consecuencias sociales, ¿no? Hay un pilar importante en reformas estructurales para desregular el mercado, para re-regular algunas actividades. Eso está siendo coordinado por Federico Sturzenegger, que fuera presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, y también sigue en pie la idea de privatizar empresas públicas. Lo que no sigue en pie y lo que se ha enjugado bastante es el programa monetario. Ya no existe la dolarización. Milei dijo que la dolarización se posterga. Nosotros creemos que no va a ocurrir nunca, porque si el programa que están armando ahora funciona, el dicho futbolero dice que el cuadro que gana no se toca. O sea, si esto funciona para bajar la inflación, no es necesario dolarizar después, que tiene muchos costos. Entonces, lo que ha quedado claro estos días es que en la fase inicial se mantiene el cepo o el desdoblamiento cambiario, los tipos de cambios múltiples, que tienen que resolver algunos problemas de pasivos monetarios en el Banco Central, y recién después habrá la apertura gradual del cepo. ¿Tá? No, no teníamos hasta ayer demasiado claro cuál era el nuevo programa monetario. Ahora vamos a contar algunas cosas que se anunciaron ayer, pero nos imaginábamos sí que no iba a haber dolarización y que el programa monetario de Milei iba a ser más parecido a lo que había anunciado Melconian en su momento, que era quien iba a ser ministro de Economía si ganaba Bullrich,
y que se había peleado bastante con Milei en campaña, porque era un debate entre la dolarización u otras herramientas. Lo que proponía Melconian era algo así como una economía bimonetaria donde se admite la circulación del dólar y donde algún tipo de ancla cambiaria o tipo de cambio fijo o semifijo fuera el ancla de precios en el sistema. Y hacia eso va Argentina por los anuncios que hizo ayer. Ayer Caputo anunció 10 medidas, perdón, en una conferencia de prensa que se fue postergando varias veces. La primera es un aumento al doble del tipo de cambio oficial, que pasó de 400 a 800 pesos argentinos, un aumento de las retenciones a algunas exportaciones y un aumento de los impuestos a las importaciones. Con eso pretenden incentivar la producción, desincentivar las importaciones y empezar a acumular reservas vía la cuenta corriente de la balanza de pagos. Está bien la estrategia, pero lleva bastante tiempo. El otro problema es que la depreciación del peso argentino también obviamente va a generar bastante inflación. No estamos en 15.000%, pero piensen que todo lo que son bienes importados en pesos argentinos van a duplicar su precio en el correr de diciembre y enero, ¿no? O sea que algunos precios puede ser que tengan inflación del 100% en diciembre y en enero, con lo cual, acuérdense, recién les decía, 15.000% anual es equivalente a 52% mensual. Con esta corrección del dólar oficial, no sería raro que estemos en 50% mensual o arriba de alguno de estos meses, ¿no? No se renuevan los contratos laborales del Estado, son más o menos 10.000 puestos de trabajo, no va a haber más pauta oficial, se suspenden obras públicas, se reducen los ministerios y las secretarías. Hay muchas de estas cosas que creemos que son fuegos de artificio porque es como cumplir con lo que Milei había prometido, pero que no tienen un impacto real en, en el déficit fiscal. Hay una que es muy importante, que es la 7, la reducción de subsidios de energía y de transporte, son precios que están totalmente subsidiados. Eso obviamente va a aliviar las finanzas públicas, pero en contrapartida es otro fogonazo a la inflación, o sea que ya van dos, el aumento del dólar y la reducción de los subsidios. En contrapartida, para que no haya tanto estrés social, Caputo anunció que se iban a mantener los planes sociales y que se iban a reforzar algunas transferencias, por ejemplo, las asignaciones familiares por hijo y las tarjetas alimentarias, justamente porque saben que los hogares van a estar recibiendo la presión de más inflación y de aumento del costo de vida. Por eso se mantienen las transferencias y se refuerzan los programas. O sea, básicamente Milei está cumpliendo lo que había dicho, o por lo menos transmitiendo de que cumple el programa de campaña, es que hay ajuste fiscal y el ajuste fiscal lo paga la casta política y no lo paga la gente. Esto, digamos, de alguna forma trata de ordenar eso. Este no es el ajuste fiscal, pero va en ese sentido y esa era la importancia de los anuncios de Caputo. Además de eso, después de los anuncios de Caputo, el Banco Central sacó un comunicado donde creo que lo más importante es un comentario sobre el nuevo régimen de política monetaria y es que después que el dólar sube a 800, a partir de ahora el dólar va a entrar en un régimen de paridad deslizante, o sea, un régimen de bandas cambiarias o un régimen de tipo de cambio fijo, pero que se desliza en forma predefinida con depreciaciones del 2% mensual. Parece muy poco para la dinámica de precios que tiene Argentina hoy, pero claramente lo que está tratando de hacer el gobierno es utilizar el dólar, primero depreciar y devaluar para corregir los precios relativos, para licuar la herencia que se recibió del gobierno anterior, marcar el punto de partida y a partir de ahora usar el dólar como un ancla de los precios. El problema grande que tiene esa estrategia es que si uno promete depreciaciones del orden del 2%, o mantiene control sobre los capitales, que es lo que tiene Argentina hoy, los tipos de cambio múltiple, o acumula reservas, porque necesariamente un tipo de cambio fijo requiere reservas para poder comprar y vender y fijar el precio del bien que uno está fijando, que en este caso es el dólar, ¿no? Entonces, van a tener dificultades para implementarlo, por eso a corto plazo van a seguir con fuertes limitaciones para los movimientos de capitales y una vez que acumulen reservas podrán ir liberando de a poco. Pero lo que queda claro es que no hay dolarización en la Argentina, pero la estrategia es sí usar al dólar como un ancla del sistema de precios. Es un típico plan de estabilización de lo que hizo América Latina en los 90 y creemos que puede funcionar. Para eso, toda la arquitectura tiene que funcionar, pero va en una línea razonable. Dicho todo esto, nosotros seguimos pensando que la solución, o sea, que Argentina todavía tiene 6 a 12 meses muy complicados por delante por los problemas de inflación que todas estas medidas generan, por los problemas recesivos que genera el ajuste fiscal, y una vez que todos estos cambios relativos se acomoden, es posible que Argentina empiece a mejorar. Todavía va a empeorar y después va a empezar a mejorar,
estamos en el inicio del camino, es un camino complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero lo que tenemos que tener claro los vecinos de Argentina es que si esto sale bien, Argentina puede empezar a mejorar, pero la mejora no va a ser inmediata. No hagamos las cuentas asumiendo que Argentina ya va a tener derrame positivo sobre Paraguay en los próximos 2 o 3 meses. Esto más bien va a demorar y nos animamos a decir que recién veremos los efectos positivos sobre la inflación, sobre el tipo de cambio real o sobre la actividad argentina tal vez a fines del 2024, tal vez en algún momento del 2025. Y el inicio va a ser bastante complejo, así que es una buena señal que Argentina empiece a recorrer este rumbo, pero hay que tener paciencia y las cosas, las noticias buenas demorarán todavía en llegar, creemos tal vez un año, ¿no? Así que habiendo dicho eso, me pasé algún minutito, pero le dejo la palabra a Samuel para que nos comente un poco las perspectivas de cómo estamos viendo Paraguay y después hacemos un cierre, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, gracias, Alfo. Voy a presentar un poco. Bueno, lo que esperamos para Paraguay, en principio empezamos haciendo un diagnóstico de lo que es y lo que fue este 2023. La actividad, digamos, tuvo un impulso en el primer trimestre y el segundo trimestre, principalmente por el enfoque de la oferta. Tanto la agricultura y energía eléctrica y el sector servicios también se fue consolidando. Así que ese mayor impulso que vimos, digamos, en la actividad estuvo apuntalado por los sectores clima dependientes, pero también por una recuperación y fortalecimiento paulatino de los servicios. Ya en el segundo semestre, los indicadores adelantados, todavía no tenemos el dato cerrado de cuentas nacionales, pero el indicador adelantado nos da más o menos una perspectiva de lo que fue el comportamiento de la economía. Se modera o se disipa un poco más los sectores clima dependientes. Ese impulso inicial que tuvimos, tal vez ya no lo veríamos en esta segunda etapa que está terminando el año. Y bueno, lo que vemos principalmente es que esa economía subyacente o el IMAEP sin agricultura binacionales se está fortaleciendo, ¿sí? Principalmente el sector servicios es el que está apuntalando, soportando el crecimiento en este segundo periodo del año. Así también por el lado de la demanda vemos un consumo interno fortalecido, eh, apuntalado principalmente por el consumo privado y también de gobierno. Eh, Principalmente explicó el consumo externo por una parte, las exportaciones se recuperaron, la balanza comercial también ya está en tono positivo, pero también vimos un crecimiento del consumo privado y de gobierno en este año. Así que yendo a eso, más o menos nuestras perspectivas para el próximo año, creemos que el factor climático va a jugar a favor. Por un lado, las lluvias, las mayores lluvias, dado el fenómeno del niño también, consolidaron o mantuvieron unos niveles del río Paraná bastante altos, históricamente altos. Si vemos, por ejemplo, el promedio histórico del 2018, donde digamos el nivel medio del río Paraná estaba alto, ahora estamos por encima. Y bueno, eso va a ayudar un poco a que la producción de energía eléctrica se siga consolidando, siga dando un pulso inicial en los primeros trimestres del año 2024. Y por otro lado, también esa mayor humedad que trajo las mayores lluvias también va a ser va a producir, digamos, un cultivo agrícola bastante bueno. Y bueno, esperamos también que la producción sojera se ubique en torno al promedio histórico, alrededor de 10 millones de toneladas. Y bueno, eso como que va a apuntalar un poco el crecimiento en el primer periodo del año 2024. Y bueno, también esperamos que esa demanda interna que ya se venía consolidando o sea, se viene consolidando a partir del segundo semestre de 2023, también o sea, 2024 encare, digamos, una demanda interna un poco más consolidada de lo que fueron los últimos 4 años, que veníamos de esas caídas y también de un poco deprimido el consumo interno por la pandemia. Entonces, el 2024 vemos que la economía podría encarar con una demanda interna más consolidada. Y bueno, eso lo vemos a través de la confianza del consumidor que se fue consolidando ya en torno optimista y la tendencia también permanece positiva.
Y por otro lado, vemos que un dato interesante es que el consumo, el crédito al consumo y a la vivienda está creciendo aceleradamente en términos reales, es decir, descontado por inflación. Y bueno, también vemos un mercado laboral que tal vez no pusimos aquí un gráfico, pero vemos un mercado laboral que viene recuperándose, si bien se moderó un poco en el tercer trimestre a partir del segundo periodo de 2023, pero viene también consolidando tasas positivas de crecimiento. Y bueno, un salario en línea también con ese descenso más rápido en la inflación, vemos un salario real que también se recupera y eso va a fortalecer el consumo interno de cara al 2024. Dicho esto, luego de varios años, digamos, de magro desempeño, 2019, 2020, 2021 con un rebote y 2022 con un magro crecimiento, tenemos, digamos, un panorama hacia adelante un poco más positivo. También como estuvo mencionando Alfo, el panorama internacional tal vez no va a ayudar demasiado, pero Paraguay se mantiene, digamos, con tasas o con un sesgo positivo. Principalmente apuntalado por un clima favorable y por una tonificación del consumo. En 2023 tal vez estamos con una tasa un poco más moderada de crecimiento. Podría irse un poco más para arriba a finales con con los números que den, digamos, la campaña de finales de este año. Pero en fin, para este año esperamos una tasa alrededor del 4,5% y para el próximo año una moderación, pero bueno, en fin, sigue siendo una tasa bastante elevada con respecto a lo que va a ser, digamos, el panorama internacional y también el panorama regional. Si bien no es una tasa que esté en orden de periodos anteriores como ese periodo 2003-2014, donde el panorama internacional ayudó un poco más con unos precios internacionales más elevados, de igual manera tendremos una tasa elevada. Bien, los riesgos más o menos, por un lado, podrían darse mayores inversiones privadas. Creemos que la política monetaria tendría mayores espacios para ser menos contractiva. Eso como que podría impulsar un poco más el consumo interno. Pero por otro lado también tenemos algunos sesgos negativos como una política monetaria más contractiva, menor impulso, digamos, desde el plano fiscal. Y bueno, un contexto externo que, como estuvo también comentando Alfo, eh, menos favorable para Paraguay. Bien, dicho esto, también repasamos un poco algunos comentarios sobre el nuevo plan de convergencia fiscal. Creemos que es razonable este plan de convergencia, traza una nueva ruta, pero también enfrenta dos desafíos, ¿sí? En principio, este año cerraríamos más alto de lo que estaría previsto, un déficit más alto, en torno al 4,1% por esa regularización de las deudas con proveedores, que ya se arrastra, digamos, del periodo pandémico. Y bueno, equilibrio primario recién alcanzaríamos en 2026. Este mayor déficit se sostendría, digamos, con una nueva emisión de bono soberano para el próximo año, alrededor de 600 millones de dólares. Y bueno, esa convergencia estaría un poco sujeta a dos principales desafíos. Uno, que es lograr esa consolidación fiscal. Mayor credibilidad, la credibilidad tal vez estaría un poco dañada por ese escenario. Y bueno, lograr un poco esa consolidación fiscal también estaría sujeta a un entorno favorable y a que los supuestos también que se den, digamos, en línea con lo esperado. Y bueno, creemos que este plan también impone un sesgo más contractivo de la política fiscal. Gran parte, digamos, de ese recorte vendría por el lado de las inversiones y ese impulso fiscal será negativo para los próximos años. Se espera, digamos, que recorte la actividad en alrededor de y un punto porcentual del PIB. Y bueno, así que en la medida que el entorno se mantenga favorable, este plan de consolidación fiscal va a ir en línea con lo esperado, en línea con eh, y acercándose, digamos, a la meta fiscal. Pero bueno, también si se da, digamos, algún vuelco a la actividad o algún episodio de sequía severo, esto podría verse un poco presionado nuevamente. Así que esperamos que la política fiscal tenga un sesgo contractivo en los próximos años y esto presiona un poco a la baja la actividad económica.
Y en algunos comentarios sobre los desafíos estructurales que persisten en cuanto a la institucionalidad fiscal, eh, creemos que la sostenibilidad fiscal requiere, digamos, una reforma previsional. Una de las cajas que ya está en déficit o acumula déficits anuales es la caja fiscal, que es la caja del sector público. Bueno, la Superintendencia de Pensiones, que ya tiene media sanción en el Congreso, creemos que es necesaria como para ordenar un poco los números y ver un poco en qué situación están las cajas fiscales, y de esa manera constituye un primer paso, digamos, a unificar el sistema de pensiones para tener una mayor institucionalidad fiscal en este sentido. Bien, con respecto a la deuda pública, si bien se modera un poco en este año, a octubre, tenemos una moderación del crecimiento de la deuda, pero igual sigue alta, pero persisten esas fragilidades que ya veníamos mencionando también en la reunión pasada. Una proporción de moneda extranjera bastante alta, más del 92% de la deuda está expresada, digamos, en moneda extranjera, principalmente en dólares, y esa baja deuda que tenemos en moneda local. Esto impone riesgos a la sostenibilidad fiscal, pero bueno, el gobierno también, el nuevo gobierno ha dado primeros pasos en sentido favorable, digamos, ha ido, digamos, a una desdolarización de la deuda. Esto constituye un primer paso como para fortalecer esa sostenibilidad de la deuda pública. Bien, pero en principio quedan esas fragilidades en la deuda pública, y el gobierno, digamos, debe avanzar hacia una mayor sostenibilidad fiscal. Dicho esto, pasamos un poco a lo que vemos, digamos, el plano del tipo de cambio. Creemos que la competitividad de Paraguay está en línea o está históricamente en equilibrio con el plano extrarregional, pero todavía sigue desalineado de la región, ¿no? Argentina y Brasil todavía siguen bastante desalineadas. Y esto no es un problema de Paraguay, sino es más bien un problema de los desequilibrios macroeconómicos, tanto del Brasil como de la Argentina. Así que esto impondría todavía sesgos negativos sobre la actividad interna. Por el lado del tipo de cambio, eh, creemos que, bueno, en 2023 los niveles de inflación todavía manteniéndose en entornos altos, pero convergiendo a la meta, no ha dado tanto espacio a la política monetaria para liberar un poco el tipo de cambio, y por eso vemos ese escenario bastante estable del tipo de cambio a lo largo del 2023. Pero creemos que en adelante, ya con la inflación en línea con la meta de política monetaria, va a tener más espacio la política monetaria para ir depreciando. Así que dejamos estas dos interrogantes: ¿qué rol jugará la política monetaria local en 2024? Y si habría mayor espacio para una depreciación del guaraní. Bueno, un diagnóstico del tipo de cambio. Recientemente sufrimos una depreciación bastante elevada, en octubre puntualmente, que va un poco en línea con ese plano internacional también. Así que ya vemos también a finales de este año que la tendencia se modera, o el Banco Central también sale a intervenir, y ese pico se suaviza un poco en este último tramo del año. Bien, con respecto a la inflación, eh, a lo largo de 2023 o inicio de 2023 todavía se ha mantenido elevada, pero ya con una tendencia marcadamente a la baja. En estos últimos meses vemos que la inflación, o sea, ya a partir de mediados de este año, a partir de julio, la inflación global se mantiene por debajo de la meta. Y bueno, también la caída se da un poco principalmente por esos menores precios de combustibles y alimentos. Y si miramos también las medidas de tendencia, esto se consolida un poco a la baja, y bueno, también acompaña esa convergencia, tanto la medida subyacente y la medida sin alimentos y energía, ya se ubican, digamos, en entornos más cercanos a la meta del 4%. Eh, Bien, bueno, también en un contexto de expectativas ya ancladas en el horizonte de política monetaria desde inicios de año, y esto también da un mayor espacio a la política monetaria
para, para aflojar tasas. Con respecto a la inflación, esperamos que se mantengan eh, bajas para el próximo año. Nosotros nos mantuvimos, de hecho, mucho más bajo que el mercado en el año pasado y seguimos manteniendo esas proyecciones de tasas un poco más bajas que el mercado en torno del próximo año al límite inferior de la meta fiscal, de la meta de política monetaria. Digo bien, y esto principalmente viene explicado, digamos, por ese escenario internacional de precios más débiles, un clima favorable que va a favorecer, digamos, o va a generar un entorno más estable de los precios de las frutas y verduras. Y bueno, también en la medida que la política monetaria actúa con rezagos, esperamos que la inflación también se mantenga controlada y un poco vencida. Los riesgos de las alzas se van disipando un poco, pero principalmente se mantiene ese escenario de tasas más altas en el plano internacional y eso hace que la depreciación también se mantenga de aquí adelante y también haya más volatilidad sobre el tipo de cambio. Dicho esto, ¿cómo esperamos que reaccione la política monetaria? En principio, creemos que la política monetaria viene bastante bien, viene bastante razonable, con tasas, con recortes bastante prudentes. Ya en este último tramo, en noviembre, hizo un recorte un poco más rápido. Pero principalmente, como nosotros esperamos que esa inflación ya está un poco vencida, el próximo año la política monetaria tendría más espacio para ajustar un poco más rápido la tasa. El mercado todavía espera que este proceso se dé más lento, dada esas proyecciones de inflación un poco más altas, pero nosotros creemos que esto, o sea, la tasa nominal ya podría o alcanzar o aproximarse a una tasa del 6% a mediados de 2024 y converger ya a una tasa más neutral a finales de 2024. Esto mencionando un poco que el Banco Central tendría un poco más de espacio para bajar más rápido las tasas, dada una inflación un poco más vencida, un poco más contenida. Bien, y por último, algunos comentarios finales. Creemos que principalmente la reactivación del repunte se haría en 2023 y el crecimiento 2024 estaría más alineado al potencial, pero con sesgos más positivos y negativos que podría verse en 2024. Bueno, balance fiscal impone desafíos. Creemos que la convergencia es razonable, pero tenemos desafíos en cuanto a la consolidación fiscal y ver un poco también el lado de la sostenibilidad de la deuda y avanzar un poco con la estacionalidad fiscal. En cuanto a la región, la competitividad estamos bastante en equilibrio a largo plazo, pero seguimos un poco desbalanceados con Argentina y Brasil y eso impondrá un poco riesgos a la baja sobre nuestra actividad. Y bien, en cuanto a la inflación y el tipo de cambio, esperamos que la inflación esté muy por debajo o esté, digamos, en línea o en el límite inferior de la meta de política monetaria y las expectativas se mantengan ancladas. Y bueno, el tipo de cambio tenga espacio un poco para depreciarse más en este 2024. Bien. Solo un par de ideas para complementar lo que comentaba Samuel recién. Si querés, Samuel, deja de compartir así. Estamos viendo en general un entorno favorable para la economía paraguaya con un desempeño macro esperado positivo, con una economía que retomaría senda de crecimiento, que son números buenos, sobre todo considerando la situación de la economía global y la situación de la economía de la región también, ¿no? Eh, Obviamente esto está ayudado por el cambio del ciclo político, por una agenda renovada y por un aire más fresco que le está imponiendo el nuevo gobierno tratando de dinamizar las inversiones. Ahí claramente hay un desafío importante para el gobierno para consolidar estas tasas de crecimiento. Otro desafío importante son las reformas estructurales, por ejemplo, esta ley que estamos discutiendo ahora de la superintendencia de pensiones, que es sin duda una ley importante que va en el camino correcto. La consolidación de la senda fiscal que comentaba Samuel es muy importante. Tiene esos dos desafíos. Primero, que es desafiante de implementarse en sí mismo por lo que supone, y segundo, por el sesgo contractivo que ejerce sobre la actividad económica. Mientras la economía esté en buena forma y creciendo, probablemente
habrá espacio para que esa consolidación fiscal tenga lugar. Si la economía empieza empieza a tener dificultades, va a ser más difícil de consolidarla, ¿no? Y finalmente, sobre los temas monetarios, la visión que tenemos nosotros está un poquito corrida de la del mercado. También lo estaba el año pasado, porque estuvo durante el 2023, nosotros veíamos una inflación bajando rápido y colocándose dentro del rango meta en junio, por eso veíamos al Banco Central recortando tasas fuertemente en la segunda mitad del año. En julio dijimos que la tasa de política monetaria iba a estar en 7% a fin de año. Todavía nos falta cuarto de punto, pero creemos que el diagnóstico estaba acertado y seguimos viendo inflación en baja, sobre todo en la primera mitad del año que viene. Por eso pensamos que el Banco Central va a tener espacio para seguir este camino relativamente rápido de recorte de tasas y eso podría darle un poco más de espacio al guaraní para que se mueva con más libertad. Este año, obviamente, el guaraní no se movió con libertad, entre otras cosas porque la inflación estaba todavía en rangos incómodos o desafiantes. Creemos que el 2024 va a ser distinto y hay un mayor espacio para que el Banco Central afloje la política monetaria y para que el guaraní deslice un poco más, ¿ah? Así que con esos comentarios no tenemos más comentarios para hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar por el chat de Zoom. Hay una pregunta de Gabriela que pregunta si Gabriela Martínez del BID, si podemos compartir la presentación. Naturalmente que sí, después la enviamos la presentación y también el video de la charla para que lo tengan si alguien lo precisa o lo quiere compartir. Y bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por su tiempo, por acompañarnos hoy y nos vemos a principios del año que viene ya con las cosas un poco más encaminadas, ya con el gobierno con un poco más lanzado en su agenda y esperemos con mejores noticias de la economía regional sobre todo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.